Pero sí os quiero, pues eso, orientar un poquito sobre cuáles son las lesiones más importantes y lo que se puede hacer con ellas. Bueno, pues hablando de articulaciones, lo primero que quiero deciros es dos palabras sobre lo que es una articulación, que más o menos intuitivamente todos lo sabemos, ¿no? Pero la definición correcta de articulación es que es la zona donde dos o más huesos distintos toman contacto. Allí donde dos huesos se tocan, digamos, pues a eso se le llama articulación. Hay articulaciones con movimiento, o sea que al lugar donde un hueso toca con otro, pues aquello sirve también para moverse. Son las articulaciones móviles, que bueno, técnicamente se las llaman diartrosis. Muy bien, la rodilla, el hombro, el codo, las interfalángicas, esas son articulaciones móviles, con gran movimiento. Luego hay otras articulaciones que tienen poco movimiento, se mueven pero poco. Bueno, estas se las llama con un nombre rarito, que es anfiartrosis, pero son articulaciones como puedan ser, por ejemplo, las vértebras, las intervertebrales, ¿no? Si vosotros os fijáis, la columna, pues bueno, la columna toda en su conjunto sí que se mueve mucho, pero si fijamos el movimiento de vértebra a vértebra, veremos que es un movimiento pequeñito, es un movimiento limitado. Aún así es un movimiento fundamental, ¿eh? Tiene muchos grados de libertad, pero es un movimiento limitado. Lo que pasa es que sumando todas las articulaciones de todas las vértebras, al final el conjunto de la columna pues tiene un movimiento considerable. No sé, también son articulaciones semimóviles, por ejemplo, por las de los huesos del pie, quitando los dedos. Los dedos del pie no, esos tienen articulaciones móviles. Pero lo que es el cuerpo del pie, o sea, el tarso y el metatarso, pues está formado por unos huesos que se mueven entre ellos, pero muy pocos. Tienen pequeños deslizamientos, pero que sin embargo son fundamentales, vamos, vitales para la amortiguación del pie y para la adaptación del pie pues al paso y etcétera, ¿no? Los movimientos de los huesecitos de la muñeca, del carpo, en fin, todo esto son articulaciones que tienen movimientos, pero pequeños. Y bueno, luego están las articulaciones que no tienen ningún movimiento, como puedan ser por las de los huesos del cráneo, pero estas pues no nos interesan en este momento. Bueno, pues mirad, tal vez las que nos interesen más son las móviles, la rodilla, el tobillo, a la hora de hablar de lesiones. Y estas articulaciones móviles pues tienen unas estructuras muy peculiares. Todas las tienen, entonces también muy resumidamente os las voy a comentar. Mirad, una articulación tiene a ver, los siguientes elementos de una forma resumida. Para empezar, los huesos, la superficie de hueso que contacta, está cubierta de un cartílago. Este tiene un cartílago para contactar con el otro hueso. Es el cartílago articular, un cartílago fundamental. Si este cartílago se estropea, pues la articulación evidentemente pierde capacidad de adaptación, de deslizamiento. Sería el inicio de la artrosis. La artrosis es el desgaste, el deterioro de este cartílago que tienen las superficies articulares a la hora de articularse una con la otra. Por lo tanto, cartílago articular que recubre aquellas zonas de contacto. Luego toda la articulación está envuelta en una funda, en una cápsula que se llama cápsula articular, y en esta funda se contiene un líquido que baña la articulación, digamos. Es una funda que contiene este líquido llamado sinovial, el cual sirve pues para engrasar la articulación, para que amortigue mejor, para facilitar su deslizamiento e incluso para nutrir al cartílago articular. Este líquido que hay en la articulación, el líquido sinovial, nutre al cartílago articular. Bueno, luego están los ligamentos. Los ligamentos son aquellas estructuras que van de un hueso al otro manteniéndolos unidos, evitando que estos huesos se desplacen. Estos ligamentos son unas cuerdas, unas cintas que van, insisto, de un hueso al otro. Los hay que están dentro de la cápsula, como podrían ser, por ejemplo, los ligamentos cruzados de la rodilla, muy conocidos, y los hay, los normales, la mayoría, que están fuera de la cápsula, ¿no? Como los ligamentos laterales, etc. Pues muy bien, esto a grandes rasgos es la estructura de una articulación móvil. Bueno, pues muy bien, hablando de lesiones, que es lo que, digamos, lo que me interesa comentaros hoy. La primera que os quiero comentar es el esguince, una lesión articular llamada esguince. La palabra esguince también es una palabra que tiene a veces una mala utilización, porque la gente te habla de esguinces musculares, de esguinces no sé, de muchos tipos, ¿no? Y a la hora de la verdad la palabra esguince correctamente utilizada solo tiene que hacer referencia a las estructuras articulares. Un esguince muscular no existe, digamos, no estaría bien dicho. Porque se dice muchas veces, incluso por los profesionales de la salud, lo decimos a veces, o lo dicen. Pero bueno, en un músculo pues habría que hablar de rotura fibrilar, pero no de esguince, porque insisto, esguince hace referencia a la lesión de las partes blandas de una articulación. Concretamente, básicamente un esguince se hace referencia a la lesión de los ligamentos de la articulación. Acordaos que los ligamentos os he dicho, y yo creo que también ya se sabía de antes, ¿no?, que son esas estructuras que, como dice su nombre, liga, ¿no?, engancha, une un hueso al otro. Bueno, pues muy bien. Los esguinces, la lesión de estos ligamentos, ¿a qué se debe? ¿Vale? ¿Cuál es la causa principal de un esguince? No es demasiado difícil de adivinar.
La causa principal de un esguince es cuando la articulación es llevada más allá de sus límites normales. Es lo que llamaríamos una sobresolicitación de la articulación. Cuando la quieres abrir más de la cuenta, evidentemente el ligamento pues, puede llegar a resentirse, ¿eh? Incluso puede llegar a romperse. Eso sería la causa principal. El ampliar el movimiento, el rango de movimiento de esa articulación más allá de sus límites normales, poniendo en tensión el ligamento con el riesgo que esto representa. En definitiva, sobresolicitar a esa articulación. Evidentemente la causa de la sobresolicitación puede ser pues, una caída, un gesto deportivo excesivo, pues, luego la causa última, digamos, la causa inicial, pues puede ser muy variada, ¿no? Pero por una razón o por la otra, aquella articulación es abierta más de la cuenta. Vale, en los esguinces, esta lesión de los ligamentos se clasifican según su grado de gravedad. Entonces, mirad, tenemos los esguinces llamados de grado 1, en la cual el ligamento solo es distendido, digamos. Hay una micro ruptura de fibras del ligamento. No es una lesión macroscópica en la que tú puedas ver que se haya roto el ligamento, que se haya deshilachado. No. Solamente su estructura interna, a nivel microscópico, ha sufrido una pequeña distensión y, bueno, pues esto producirá síntomas, como comentaré, pero no hay una lesión, insisto, grande, para decirlo así, manifiesta, que se pueda observar a simple vista. Esto sería un esguince grado 1, ¿vale? Una distensión del ligamento, ¿vale? El esguince grado 2, llamamos esguince grado 2, cuando ya sí hay una lesión macroscópica, hay una ruptura ya de fibras del ligamento, pero es una ruptura parcial. El ligamento, si esto es el ligamento, pues está roto parcialmente, pero todavía quedan fibras que lo enganchan, todavía quedan fibras que lo unen, ¿vale? Esto sería un esguince grado 2. Hay una ruptura de algunas fibras del ligamento, pero no de todas. El esguince grado 3 es cuando ya todas las fibras del ligamento se han roto y por lo tanto los dos extremos del ligamento quedan sueltos, separados el uno del otro. Eso es un esguince grado 3. Y luego el esguince el esguince grado 4 es cuando esta ruptura, esta lesión del ligamento se acompaña de lesión ósea. Puede haber algún arrancamiento del hueso donde el ligamento está enganchado. Esto es relativamente frecuente en el tobillo. Por ejemplo, cuando hay un esguince del ligamento lateral externo del tobillo, pues a veces puede salir un trocito de la cabeza del peroné, del malleolo peroneo, y esto sería un esguince grado 4, o si es del lado interno, pues el malleolo tibial. En definitiva, grado 4 cuando también hay lesión ósea acompañante. Muy bien, nos cuenta que la gravedad, por lo tanto, dependerá del tamaño de la lesión, por decirlo así, ¿no? La causa es la misma en los tres, en los cuatro. En los 4 grados la causa es la misma. Llevar al extremo el movimiento articular. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del esguince? Mirad, de entrada os quiero decir una cosa. Las articulaciones y los ligamentos son estructuras muy inervadas. O sea, tienen mucho nervio, tienen mucha inervación. Porque en ellos están los receptores articulares que nos están informando continuamente de la posición de nuestro cuerpo, digamos. Yo ahora cierro los ojos y soy capaz de saber cómo tengo mi hombro, de tocarme la rodilla, porque tengo un esquema corporal gracias, entre otras cosas, a los receptores articulares que hay en las cápsulas y ligamentos de las articulaciones. Hay unos sensores en las articulaciones que me informan del movimiento de esta articulación, de todas las articulaciones de mi cuerpo. Bueno, con esto lo que quiero ilustrar es que hay mucho nervio en la articulación. Vale, si hay mucho nervio, podéis entender también que por lo tanto su lesión puede representar una gran excitación de este nervio y por lo tanto son lesiones dolorosas. Los esguinces suelen ser lesiones bastante dolorosas, duele bastante. Eso digamos por un lado. Pero por otro lado, siendo unas estructuras muy inervadas o relativamente muy inervadas, son estructuras muy mal regadas, tienen muy poco riego sanguíneo, son muy fibrosos y tienen muy poca sangre. ¿Esto qué representa? Que al tener muy poca sangre, su capacidad de curación, su capacidad de reparación es muy pequeña. Son estructuras que tardan mucho en cicatrizar, son estructuras que tardan mucho en repararse. Y esto, como os podéis imaginar, no es nada interesante desde el punto de vista pues, del tratamiento y de la evolución de una lesión. Pero es lo que hay. Son estructuras que tienen estas particularidades, los ligamentos. Veremos que los tendones, pues casi 3/4 de lo mismo. Estructuras poco regadas son siempre estructuras de difícil curación. Con esto, pues hago un apunte para lo que vamos a comentar ahora de los síntomas y del tratamiento. Mirad, ¿qué síntomas hay en un esguince? El primero y evidente es el dolor. Como he dicho, son estructuras muy inervadas y por lo tanto el dolor suele ser importante. Con una característica, cuando, no sé, alguna vez habéis tenido la mala pata, nunca mejor dicho, de torceros un tobillo o eso, pues ya lo sabéis lo que duele, ¿no?
Pero el dolor en el esguince, cuando estoy hablando de estructura del ligamento nada más, puede ser a veces engañoso, porque puede doler más un esguince grado 2 que un esguince grado 3, siendo el grado 3 en principio más grave. Y la razón es muy simple, porque si tú en el grado 2 tienes una ruptura parcial de las fibras del ligamento, con lo cual las otras partes del ligamento siguen unidas y en los movimientos hay tensión, y esta herida, digamos, se puede abrir más y por lo tanto irritar, por decirlo así, más la herida y producir más sensación de dolor. Sin embargo, en el grado 3, como que ya se han roto y están separados los extremos, no hay tensión entre esos extremos. Por lo tanto, ya están sueltos y evidentemente duele, pero al no haber tensión, no haber estiramiento, no haber contacto directo en esos extremos y estar ya, pues eso, libres, digamos, el dolor puede ser menor. Por lo tanto, cuidado. No el dolor muy intenso es indicativo de un esguince muy grave. A veces duele menos el esguince que es más grave, un esguince grado 3. Esto sería, digamos, un síntoma importante. El dolor, insisto, no siempre en relación directa con la gravedad de la lesión, pero suele ser un dolor intenso. Luego, otro síntoma fundamental y clarísimo del esguince es la inestabilidad articular. El hecho de que aquella articulación no se aguanta en su posición normal, hay mayor movimiento, hay mayor amplitud de movimiento, se separan más los extremos, pues porque el ligamento no está y por lo tanto aquello no está bien sujeto. Esto en la exploración se traduce pues en lo que llamamos el bostezo articular, aquello que si la articulación normalmente tú la abres hasta aquí, pues cuando hay un esguince puedes abrirla un poco más, ¿vale? Una amplitud de movimiento mayor. Bostezo articular o cajón articular cuando son los ligamentos cruzados. En definitiva, que hay juego en la articulación. Aquella articulación se mueve más de la cuenta. Y además, si el esguince es grado 2 o grado 1, al intentar forzar ese movimiento, evidentemente el dolor aumenta. Por tanto, dolor, inestabilidad articular. Y luego hinchazón. La hinchazón, la inflamación. Inflamación es una palabra incorrecta porque inflamación es mucho más, pero bueno, hay inflamación desde luego. Hinchazón de la articulación, aquello se hincha. Y se hincha bastante muchas veces. La hinchazón tampoco siempre va en relación directa con la gravedad, porque la hinchazón de la articulación depende básicamente de la cápsula, de la reacción de la cápsula articular. Y si hay una reacción aguda de la cápsula articular, se acumula líquido y aquello se hincha mucho. Pensad en la pelota de tenis que se produce con un esguince de tobillo. A veces, pues bueno, la hinchazón no puede ser tan enorme, pero bueno, siempre hay algo de aumento de tamaño de la articulación y de hinchazón. Por lo tanto, estos son los tres síntomas capitales: dolor, inestabilidad articular, e hinchazón, ¿vale? Luego puede haber un hematoma, acompañado con la hinchazón propia del edema, digamos. Un hematoma, ya acordaos, era una colección de sangre, pero esto ya es más raro, Lo que sí puede haber es una equimosis, o sea, un morado que aparezca al cabo de las horas, o al día siguiente, un morado importante en la zona, y bueno, y poco más. Al palpar puedes notar un poquito de crepitación, una sensación de crujidos en según qué articulación, y esto es por el edema, por el aumento del líquido sinovial, que también está desestructurado, y por lo tanto al apretarlo notas una sensación como de pisar nieve, que se dice algo parecido. ¿Qué más? Bueno, en un esguince, en principio, pues estos serían los síntomas fundamentales. Bueno, el tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento? Pues ya lo podéis imaginar. El tratamiento, en principio, es la inmovilización de la articulación. O sea, coger aquella articulación y inmovilizarla para dar tiempo a que los ligamentos cicatricen. Ya os he dicho antes que el ligamento es una estructura mal regada y de lenta cicatrización. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, un esguince, si es grado 2, y ya no te digo nada si es grado 3, pues requiere una inmovilización prolongada. Pueden ser 3, 4, 5, 6 semanas, 7, 8. Ligamentos grandes pueden llegar hasta 2 o 3 meses. Lo que pasa que normalmente ya aquí, casi siempre más, entonces se utiliza la cirugía. Pero la inmovilización puede ser prolongada. Es algo que fastidia, y es algo que hay que acompañarlo con fisioterapia para evitar atrofias y tal. Pero la verdad es que no es nada raro el esguince que la persona pues lo moviliza intempestivamente, con lo cual ese ligamento no cicatriza bien, se produce una elongación crónica y entonces aquel ligamento ya cicatriza de una forma elongada y ya nunca más vuelve a sujetar bien la articulación. Es aquella persona que nunca se había torcido el tobillo, un día se lo torció y desde entonces se lo tuerce cada 2